Buenos días, profesora y compañeros. El día de hoy expondremos el capítulo número 2, el cual se titula La sociedad. Del texto me hablarás del fuego, los hornos de la infamia. El grupo expositor está conformado por Stephanie Toledo, Laura Cuineme, Milagros Delgado, Juliana Ortiz, Ángela González, Juliet Mozo, Sergio Sandoval, Jorge Bolaño y Dayana Barreto. Presentación cronograma de actividades durante la clase. Se realizará la exposición de los 5 apartados del capítulo de la siguiente manera. Los hornos crematorios del Frente Fronteras, a cargo de Milagros y Laura. Una casa para el iguano, el peligroso límite entre la obediencia ciega y el castigo, a cargo de Vanessa y Ángela. El coraje de la verdad en Norte de Santander, a cargo de Stephanie y Dayana. El estado paramilitar del Frente Fronteras, a cargo de Jorge. El responsable del fuego, a cargo de Juliana y Andrés. Luego de la exposición se explicará la actividad lúdica que se llevará a cabo para que los estudiantes y la docente realicen en relación a la información que se brindará en la clase por los integrantes del grupo expositor. Cabe resaltar que se tendrá en cuenta la participación y asistencia de todos a la clase. Bienvenidos a una historia que parece sacada de película, pero lastimosamente es la realidad de un país que ha sufrido durante años el conflicto armado, Colombia, los hornos crematorios del Frente Fronteras. En la vereda Juan Frío del municipio de Villa del Rosario, en norte de Santander, existe Trapiche Viejo, un lugar donde las personas sienten temor y cada vez que pasan se dan la bendición 10 o más veces. Cada rincón le recuerda la violencia que dejó el Frente Fronteras de las Autodefensas Unidas de Colombia. Más de 560 cadáveres incinerados por el bloque Catatumbo, el cual estaba al mando del ex paramilitar Salvatore Mancuso. Los escombros de los hornos crematorios son el recuerdo de una guerra entre la guerrilla y los paramilitares. En los hornos quemaban a seres humanos, donde los cadáveres guardan el silencio de una muerte sangrienta, que hace parte de la historia que le duele a todo un país. El testimonio de uno de los habitantes da a conocer la violencia vivida. Abro comillas. Uno pasaba con la cabeza agachada, olía a diablos. Nadie lo recogía, porque la orden era que el que lo hiciera moría. Solo podían acercarse los gallinazos. Dejaron secar los cadáveres al sol, y cuando ya estaban casi solo los huesos, los pusieron en la parrilla del horno. No sabría decir a qué olía. Mataban gente, la enterraban en fosas y a los 6 meses la desenterraban, y de una iban para la candela. Otras veces abrían los cadáveres, les sacaban lo que tenían adentro, y cuando estaban secos los picaban, y bien picados iban al horno. Cierro comillas, pero el 10 de octubre del 2008 todo el país conoció las declaraciones de Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano, quien era el jefe paramilitar del Frente Fronteras. Él se encargó de contar los crímenes que hicieron durante años, donde la vida de miles de personas fue quemada, y sus sueños se convirtieron en cenizas, ocasionando daño a las familias que el conflicto armado dejó con una huella imborrable de dolor. También contó lo sucedido en la vereda Banco de Arena, en el municipio de Puerto Santander, donde él mismo mandó construir un segundo horno crematorio en una finca conocida como Pacolandia. Él mandó desenterrar 20 cadáveres de una fosa común de las víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia para construir la finca. Pero el Iguano hizo parte del grupo de paramilitares postulados a la Ley 975 del año 2005, conocida como la Ley de Justicia y Paz, un mecanismo de justicia transicional que fue promovido en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, la cual resolvía la situación jurídica de los miembros de los grupos de autodefensas desmovilizados, que cometieron crímenes de lesa humanidad. Uno de los testimonios más impactantes para la Fiscalía y para los habitantes de Villa del Rosario fue dado por el mismo Iguano, el cual contó que no solamente incineraban cadáveres, sino también personas vivas. Abro comillas. Inicialmente fueron unas 28 personas para borrar evidencia, después unas 40 o 50 terminaron allí. La mayoría de los comandantes de muchos barrios de Cúcuta y Atalaya, del centro de Cúcuta,
que capturaban una persona, la subían a ese lugar o citaban a alguna persona y le daban muerte y luego la metían al horno. Sin embargo, según la historia del conflicto armado colombiano, las fosas comunes de los paramilitares ya eran conocidas en los tiempos de las ACCU, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las cuales estaban al mando de los hermanos Castaño, Carlos y Fidel, quienes se encargaban de ordenar la desaparición de los cuerpos para así no tener investigaciones en su contra. Pero, mientras Carlos Castaño, máximo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, imponía la desaparición nacional de todas sus víctimas, Salvatore Mancuso, jefe del bloque Catatumbo, no lo permitía. Decía, abro comillas, no desaparezcan la gente, que si se les da muerte es por algo, que la comunidad sepa que se les dio muerte y que se está haciendo algo por el pueblo, que se está limpiando. Cierro comillas. Levantó el movimiento de autodefensa en contra de esas guerrillas represoras. No nos quedó otra salida que empuñar lamentablemente los fusiles para irnos a la guerra. Empezó en Urabá. Uno entra sin ninguna ideología, eso es muy cierto. Estuvo en Chocó y en 1999 lo mandaron al norte de Santander, que en esos momentos era uno de esos tantos escenarios de guerra que se iban asentando por todo el país. Jorge Iván Laverde fue protagonista de primera línea de la violencia que se expandió por esta región. Hay un ser humano aquí. Este hombre es el mismo que ha confesado ante los fiscales de Justicia y Paz que usó ladrilleras y trapiches como hornos crematorios para reducir a cenizas las huellas de la infamia. Lleva 8 años preso en el pabellón de alta seguridad de Itagüí, en Antioquia. Según la Ley de Justicia y Paz, a la que se acogió el grueso del paramilitarismo, el iguano debería recuperar su libertad en los próximos días. Lo que es el Frente Frontera, hasta el momento hemos confesado más de 2.000 hechos. Creo que son 5.000, 4.000 o 5.000 hechos con todo lo que era el bloque Catatumbo, todo lo que era Norte de Santander, donde tenía jurisdicción el bloque Catatumbo. Sabemos que hay 11.000 víctimas registradas de ese bloque hasta el momento. Por dentro es lúgubre, polvoriento. Con pedazos de media y de pantalones tirados por ahí, al lado de las calderas donde pretendieron desaparecer hasta la memoria de un pueblo. Y casi lo logran. Causamos mucho dolor y tristeza en medio de ese conflicto y de todo lo que sucedió allí en esa región que todos conocemos. Los habitantes vieron con sus propios ojos cómo les metían tiros de gracia a la gente y abandonaban sus cuerpos a la intemperie por 2 o 3 días, esperando a que los animales dejaran solo los huesos. Una imagen infernal, dantesca. Luego, con la frialdad de un matarife, los metían en los hornos, sobre una parrilla ardiente, y luego un hueco profundo, debajo de la tierra, donde las pailas ardían a elevadas temperaturas. Así de simple, así de desgarrador. Estábamos en un estado de inconsciencia, creo yo. Es muy triste. Ahí es donde uno se da cuenta realmente el daño que le causamos al país, el daño que le causamos a esas familias. Fui llamado por la Casa Castaño y de la Casa Castaño nos pasan a donde Salvatore Mancuso y ese día se convocó una reunión en una finca de Salvatore Mancuso donde se nos ordenaban y se nos trazaban las directrices, que era lo que íbamos a hacer a Norte de Santander. La guerrilla era la ley y los paramilitares, que también andaban por esos mismos años 90 buscando ser la ley también, resolvieron meterse en la región del Catatumbo, una especie de madriguera insurgente. Aquí nadie va a respetar la guerrilla ni a ningún gobierno. Yo llegué el 9 de mayo de 1999 a Cúcuta, Norte de Santander. Bueno, yo llegué con la misión de fundar allí lo que se llamó, lo que conocemos ahora como el Frente Frontera, que hizo parte del bloque Catatumbo. En Norte de Santander estaba el ELN, la FARC y el EPL. Y el propio Jorge Iván Laverde ha pedido perdón una y otra vez en audiencias, en encuentros cara a cara con hombres y mujeres, que por orden de estos paramilitares, que se creían dueños hasta del aire que se respiraba, ni siquiera pudieron enterrar a sus muertos, porque los metían en fosas o en los malditos hornos crematorios.
¿Ellos qué le dicen cuando se veían la primera vez o la segunda o la tercera? ¿Qué le decían? Siempre preguntan por qué. Las víctimas siempre quieren que le contemos por qué le quitamos la vida a sus seres queridos. El reclamo de ellos es por qué, quién lo ordenó, quién dio la información. Eso es lo que más las víctimas reclaman en este momento. ¿Cómo se construían esos hornos, señor Laverde? En Villa El Rosario, Norte Santander, existían ya unos hornos donde construían ladrillos, unas ladrilleras. Eso estaba abandonado y eso se adecuó para llevar a cabo estos hechos tan tristes. Los hornos o ladrilleras o trapiches permanecen estáticos, cubiertos de maleza como un símbolo de la infamia. Un cementerio de ladrillos, silencioso, donde hoy solo quedan esparcidas las cenizas de por lo menos 200 cuerpos, 200 seres humanos. Los hornos crematorios del Frente de Fronteras. Todo comenzó un miércoles 11 de marzo del 2001. Unos paramilitares llegaron en una camioneta Blazer blanca en la que llevaban a varias personas amarradas. Eran como las 11 de la mañana y hacía mucho calor. No recuerdo cuántos eran, 4 o 5, pero los tuvieron un rato junto al trapiche viejo. Suponía que les iba a pasar algo, pero cuando uno vive en zona de guerreros, come callado o si no terminarás igual. Pese a esto, se le realizó una entrevista a Jorge Iván Laverde Zapata, donde asegura que gracias al control de Frente de Fronteras, alcanzó a tener en la ciudad de Cúcuta entre el 2002 y 2003 los cuerpos de sus víctimas, que comenzaron a ser tantos que no tuvieron otra alternativa más que esconderlos en fosas comunes, en Juan Frío, para evitar que las autoridades, sus cómplices, tuvieran que judicializarlos. Laverde reconoció que realizaron 1.157 asesinatos en un año a través de 473 paramilitares que cumplían sus órdenes en Cúcuta y el área metropolitana. A raíz de todo esto se dieron a conocer unas cifras estatales que indican que las UAC, a través del bloque Catatumbo y Frente de Fronteras, perpetuaron 54 masacres entre 1999 y 2004, que dejaron 603 personas muertas, y se calcula que el 98.789 personas tuvieron que abandonar sus territorios de manera forzada. Asimismo, se tienen registrado 1.019 casos de desaparición forzada y por lo menos 5.200 homicidios. Para finales del 2003, una vez los diálogos con el gobierno tomaban un rumbo definitivo hacia la desmovilización de las UAC, y la comunidad internacional seguía cerca de los avances y los procesos, los paramilitares decidieron prohibir el uso de los hornos. Ahora los cuerpos viajarían al otro lado del río Táchira, en el territorio venezolano, donde la policía de este país descubrió a diestra y siniestra los cuerpos que venían disueltos en el agua o enterrados bajo tierra. También se dio a conocer las relaciones de los paramilitares con las autoridades que indudablemente han incidido en retardar los procesos de investigación y esclarecimiento de la verdad sobre lo sucedido. Una de las personas que también habló sobre el tema es Salvatore Mancuso, y en las audiencias a las cuales asistió del 28, 29 y 30 de abril del 2009, destacó, por ejemplo, la colaboración de sectores de la fuerza pública en su incursión a la región del Catatumbo. Toda la policía que estaba en la región de la Gabarra estaban dentro de la nómina. Todos los militares, policías y fuerza pública, lo que existiera dentro de esa área estaba dentro de una nómina. Todas esas personas participaban dentro del esquema, todas tenían conocimiento que eso estaba haciendo y recibiendo un sueldo. Es importante destacar que el 6 de junio del 2012, en Bogotá, se desarrolló la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en contra del Iguano, ya que se ha referido a algunas personas
que presuntamente colaboraron en el Frente de Fronteras en Norte de Santander. A modo de reparación de mecanismo de justicia transicional, habrá de reintegrar no a la identidad y honra de sus seres queridos, sino a la libertad de sus perpetuadores, ya que cumplen con los requisitos para recibir la pena alternativa pactada con el gobierno nacional. Además de eso, es importante resaltar que recibirán una suma de 50 salarios mínimos vigente por cabeza cada indemnización por la pérdida de sus familiares.